Padre, en nombre de Jesús, te damos muchas gracias por el tiempo que nos has permitido estar aquí en tu casa en esta tarde, Señor. Gracias por la capacidad que nos has dado de poder levantarnos, Señor, de poder caminar, de poder hablar, de poder respirar, de poder leer, de poder escuchar, de poder emitir sonidos con nuestras voces, Señor. Gracias por darnos el privilegio de unirnos como tu iglesia y elevar estos cánticos, estas alabanzas, Señor, centradas, Señor, en ti, en tu gracia, en tu amor, en tu suficiencia, Señor. Es el deseo de nuestros corazones que en todas las cosas tú ocupes el primer lugar, que tengas preeminencia por encima de todo lo que hay a nuestro alrededor, que no haya nada que sea supremo a ti en nuestras vidas, Señor. Queremos que durante estos próximos minutos, Señor, tú de una forma sobrenatural abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender la grandeza, la preeminencia, Señor, del Cristo del cual hemos cantado hace unos minutos, Señor. Solamente puedes tú, Señor, hacernos entender. Tú quieres hacerlo. Espíritu Santo de Dios trabaja en el corazón de los que son tuyos. Lleva todo pensamiento cautivo a la preeminencia de Cristo. Si hubiese alguien en esta sala que aún no ha experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento, clamamos a ti por la salvación de su alma. Te rogamos, Señor, que crees en nosotros un corazón puro, un espíritu íntegro, Señor. Que al mirar tú en nuestros corazones estés complacido, Señor. Háblanos, por favor. Concede energía espiritual al que habla en esta hora, en tu nombre, Señor, con temor, reverencia de ti, y concede energía espiritual a los que en esta tarde, en tu plan soberano, has traído a este lugar, Señor, de forma tal que puedan escuchar tu palabra, Señor, y puedan nutrirse de ella. Que Cristo sea glorificado, exaltado en nuestro mayor deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Right. Les pido de favor que se pongan de pie nuevamente. Vamos a leer la palabra de Dios de forma antifonal en esta tarde. Como saben, consiste en yo leer el primer versículo y usted el subsiguiente, y hasta que lleguemos al versículo 20,
el cual los vamos a leer todos. La porción que nos preocupa en esta tarde nos llega del libro de Colosenses, el capítulo 1, versículos del 9 al 20. También va a jugar un papel muy importante en nuestra enseñanza, el versículo 3 del capítulo 2, pero ese yo lo voy a atender personalmente. Ahora vamos a leer entonces de forma antífonal Colosenses capítulo 1, versículos de 9 al 20. La palabra dice de esta forma: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Y con gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Señor, bendiga su santa palabra. ¿Puede sentarse, por favor? Mientras consideramos en esta tarde el contenido de la palabra que acabamos de leer en Colosenses capítulo 1, versículos de 19 al 20, vamos a ver, entre otras cosas, la forma en que el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, el que ha sido convertido, cómo esta persona que ha experimentado este nacimiento espiritual puede descubrir los tesoros que en Cristo están escondidos. De eso nos habla el versículo 3 del capítulo 2 de Colosenses, que tiene en sus notas, por favor. La palabra dice: en quién, ese quien es Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Su nombre es Edgardo Pérez. Allá para el 1980, yo trabajaba en el Mayagüez Mall, en Puerto Rico. Para ese tiempo, en 1980, cuando trabajaba en el Mayagüez Mall, allá en Puerto Rico, yo vivía esclavizado por las drogas,
Vivía esclavizado por la inmoralidad, esclavizado por la culpa, esclavizado por el orgullo, esclavizado por mis temores, esclavizado por la vergüenza y esclavizado por encima de todo por la oscuridad espiritual en la cual vivía. Conmigo trabajaba este joven llamado Edgardo Pérez, que también andaba en los mismos pasos que yo, esclavizado a muchas de esas cosas. Pero en un momento dado, Edgardo conoció a Jesucristo. Edgardo se convirtió y Edgardo dejó de ser la misma persona que había sido. Ahora tenía otros gustos y ahora tenía otros deleites. Un día, durante el tiempo del almuerzo, mientras yo iba en camino a mi automóvil, cuando estaba próximo a entrar en mi auto, miré hacia el lado en el estacionamiento y vi que Edgardo estaba sentado en su automóvil leyendo algo intensamente. Sin que él se percatara, me acerqué a donde él estaba y tratando de asustarle, le pregunté, ¿qué estás leyendo? Con una sonrisa y un brillo en sus ojos que nunca había visto yo antes, sumamente emocionado, me dijo, estoy leyendo el libro de Gálatas. Nunca había leído nada tan precioso como lo que dice aquí. Me dijo otras cosas acerca de la verdadera libertad y otras cosas, pero lo que recuerdo es esa primera frase y la intensidad y el brillo y el gozo con el cual me dijo lo que me dijo. Me habló en ese momento Edgardo Pérez como si hubiese descubierto un tesoro y no pudiese despegar sus ojos de ese tesoro. En mi caso, luego de mirarle burlonamente, con indiferencia a lo que me había dicho, me alejé de él apresuradamente. Nuevamente en Colosenses capítulo 2, versículo 3, la palabra dice, en quien, este es Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo quiero hacer una proposición en esta introducción que quiero que usted, si le es posible, considere. Esta es la proposición. Cuando el cristiano comienza a darle a Cristo la preeminencia que Cristo merece, entonces el cristiano comienza a descubrir los tesoros que están escondidos en Cristo. Pablo nos habla de la sabiduría y el entendimiento, pero esos no son los únicos tesoros que están escondidos en Cristo. Hay millones y millones de tesoros que están escondidos en Cristo Jesús. La salvación es parte de ese tesoro. La santificación es parte de ese tesoro. La glorificación es parte de ese tesoro. Las gracias de Dios, su misericordia, su paciencia, su fidelidad, su justicia son parte de ese tesoro. Pero el punto que quisiera, por favor, que usted entendiese, es que el conocimiento de esos tesoros que están escondidos en Cristo solamente
es posible para el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, cuando el verdadero cristiano se determina a darle a Cristo lo que es de Cristo, la preeminencia que le pertenece al Señor Jesucristo. Este es un muy buen lugar para decir amén, aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba. La razón de ser de esta enseñanza es precisamente esa, que cuando escuchamos acerca de la preeminencia de Cristo, no hay amén, no hay aleluya, no hay gloria a Dios, no hay mi alma te alaba. Cuando debería ser esa la respuesta inmediata de todo verdadero cristiano cuando se escucha mencionar la preeminencia de Jesucristo. Como vamos a ver en esta tarde. En esta hora, con humildad, someto a su consideración que Dios, que tiene la sartén agarrada por el mango, que Dios, que tiene un plan eterno para los suyos, ese Dios ha predeterminado de que en todas las cosas Jesucristo siempre tenga la preeminencia. En el plan de Dios eterno, soberano de Dios, está implícito, está ahí presente en todo momento el que Jesucristo tenga la preeminencia en todos los asuntos de la vida de su pueblo. Y cuando eso se hace una realidad, que Cristo tenga preeminencia en todos los aspectos de mi vida, cuando se hace una realidad en la vida del creyente, entonces es que el creyente verdadero que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, que ha sido convertido, es entonces que el verdadero creyente descubre los tesoros que en Cristo están escondidos. Colosenses 2:9 nos recuerda lo siguiente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque en Él, ese Él es Cristo, porque en Él, en Cristo, habita, está presente corporalmente, físicamente, que puedes tocar y palpar, toda la totalidad, ni más ni menos, la totalidad de la plenitud de la divinidad. En Cristo corporalmente usted y yo podemos ver la presencia absoluta de la divinidad. Eso es Dios, the Godhead. La deidad en Cristo habita corporalmente la totalidad de la divinidad, de la deidad, the Godhead. En el versículo 18 que acabamos de leer, dice de esta forma, Él, ese es Cristo, Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, y Él es el principio, y lo dice el primogénito, no está hablando de orden. Primogénito quiere decir en ese momento preeminente en posición, supremo en posición, excelso en posición y rango. El primogénito preeminente en posición y rango de entre los muertos, hablando de resurrección, para que en todo, y todo es, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Dame a Cristo. De mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, dame a Cristo. Y cuando temo yo, dame a Cristo. Y al momento de morir, dame a Cristo. And in the morning when I rise, dame a Cristo.
dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Y cuando me levante por la mañana, dame a Cristo. Y en el primer día de la semana, dame a Cristo. Y al momento de determinar qué voy a hacer con los ingresos que Dios me ha permitido obtener, dame a Cristo. La enseñanza tiene que como título los tesoros escondidos en mi Cristo. Pero no vamos a invertir mucho tiempo hablando de los tesoros porque estamos bastante bien empapados de los tesoros que tenemos en la persona de Jesucristo. Lo que queremos considerar es el plan soberano de Dios que requiere que en todos los asuntos de mi vida el Señor Jesucristo sea preeminente, porque es la acción, la obediencia de ese plan soberano de Dios lo que me va a permitir descubrir los tesoros escondidos de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren conocer los tesoros escondidos de Cristo? Pues el camino que conduce a poder encontrarlos, descubrirlos, es simplemente el reconocer la preeminencia de Cristo en todos los aspectos de mi vida. Eso me va a conducir inevitablemente, es el camino que conduce, no hay otro camino, como vamos a ver en la enseñanza de hoy. Ahora bien, esta palabra preeminencia se parece mucho a la palabra prominencia. La diferencia es solamente una letra. Preeminencia, prominencia. Y es muy común ver lo fácil que es confundir una palabra con la otra. Yo someto a su consideración que cuando se trata de Cristo, el hecho no es que Él sea prominente. No es lo que debemos, no es la forma en que debemos dirigirnos acerca de Cristo, como que Cristo es prominente en mi vida. So what? ¿Y qué? Que sea prominente en tu vida. Montones de cosas son prominentes en tu vida y en la mía. La palabra prominente nos habla de la elevación de una cosa o de alguien sobre lo que está alrededor o cerca de ella. Prominencia nos habla de alguien que es ilustre, de alguien que es famoso, de alguien que es destacado, alguien que es insigne, prestigioso, célebre. Todas esas cosas suenan bien, pero no es lo que nosotros debemos utilizar con relación a Jesucristo. Amén. Por otro lado, la palabra preeminencia nos habla, escuche bien, que es importantísimo, del privilegio que en todas las cosas tenga preeminencia. Eso es lo que, no el pastor bautista Edwin Torres, el pastor fulano de tal, metodista o que de quien sea. No, es lo que la palabra de Dios dice. Es Dios, el Espíritu Santo, hablando a través de su siervo, el apóstol Pablo. Que en todas las cosas Cristo tenga preeminencia. Y todas las cosas son. Otra vez, ¿todas las cosas son? Todas las cosas. Todos los aspectos de la vida del creyente. La palabra preeminencia nos habla del privilegio o la superioridad que algo o alguien goza por razones de méritos o razones especiales que esa persona pueda tener. Preeminencia nos habla de algo o alguien que es predominante, que es excelso, que es supremo por encima de todas las demás cosas. Y el plan eterno de Dios es de que Cristo en todas las cosas sea preeminente.
que no haya nada en la vida del creyente donde Cristo no sea preeminente, no prominente, preeminente. Privilegio, superioridad. Así que en las notas suyas, para no extendernos mucho, ahí donde dice el plan soberano de Dios requiere que en todos los asuntos de mi vida el Señor Jesucristo tenga la preeminencia. Lo primero que vemos es el empeño soberano de su preeminencia en la Escritura. El empeño. Empeño es una palabra que puede tener varios significados. En mi país, soy caribeño, soy de Puerto Rico, la palabra empeño se utiliza en distintas formas, pero en la forma en que lo utilizamos muchas veces es cuando alguna persona está determinado a hacer una cosa y no importa lo que pase, eso es lo que va a hacer. Decimos, está empeñado en hacer eso. Se empeñó a hacer eso y cuando se empeña en hacer eso, no hay quien lo pare. Podemos decir respetuosamente y temerosamente de Dios que Dios tiene el empeño soberano de que su Hijo Jesucristo sea preeminente. Versículo 18 nuevamente dice, el Cristo es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito y otra vez, preeminente en posición y rango de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En el versículo 19 nos habla de esa determinación soberana, ese empeño soberano de Dios Padre con relación a la preeminencia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice, porque al Padre le agradó, subraya agradó, le plació que en Él, este Cristo, habitara toda la plenitud. En otras palabras, que al Padre le plació, versículo 19, que en todas las cosas el Hijo tuviese la preeminencia, porque el Hijo, en el Hijo, Cristo Jesús, habita la plenitud de la deidad. De paso, cuando entendemos la determinación soberana de Dios acerca de la preeminencia de Cristo, otra vez, Dios es determinante, soberanamente determinante. Él es preeminente. Él va a tener la preeminencia en todas las cosas. Y si tú dices que tú le perteneces a Él, y tú dices que Él te salvó, y si tú dices que tú eres templo del Espíritu Santo, y dices que tú eres cristiano, y dices que tú te convertiste, y tú dices que tú le perteneces a Él, pues entonces Él tiene que ser preeminente en tu vida. No una iglesia, no una religión, no unos rituales, no unos ritos. Cuando entendemos la determinación soberana de Dios, ese empeño soberano de Dios acerca de la preeminencia de Cristo, podemos entonces comprender que ese empeño, esa determinación soberana de Dios es parte, muy importante, parte del propósito y del plan eterno de Dios. Que el Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Es parte del plan soberano, del plan eterno. Que Cristo fuera preeminente en todas las cosas. Y otra vez, todas las cosas son. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿y por qué Dios envió el Espíritu Santo? Cristo lo había prometido. Os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a enviar uno que es igual que yo, pero va a ser mejor que lo que tienen ahora, porque Él va a estar dentro de ustedes. Pero eso no fue lo único que Cristo dijo acerca de la venida del Espíritu Santo. Entre las cosas importantísimas
particularmente en el día de hoy, donde hay toda clase de falsa doctrina y falsas prácticas dentro de la iglesia con relación a la persona del Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo. La pregunta entonces, ¿por qué Dios envió el Espíritu Santo?, es relevante. Yo diría sin temor a equivocarme que, entre otras cosas, una de las razones principales es para que Cristo tuviese preeminencia. Dios envió el Espíritu Santo para que Cristo tuviese preeminencia. ¿Por qué razón dice eso, Pastor Edwin? Pues porque parte del ministerio importantísimo del Espíritu Santo es darle gloria al Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está en la pantalla, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, escuche bien, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él hará que Él me glorificará. Ahí vemos claramente la preeminencia de Cristo. Él me glorificará, Él me dará gloria, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Inclusive, en la ejecución del juicio final, nuestro Señor y Salvador Jesucristo tendrá absoluta preeminencia, conforme a lo que leemos en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, le dio un nombre que está sobre todo nombre, preeminencia, nombre por encima de todo nombre, nombre por encima de todo nombre, preeminencia, supremo, excelso, para que en el nombre de Jesús se doble algunas rodillas, todas rodillas de los que están en los cielos, de los que están en este momento en la tierra, y de los que ya no están en este momento en la tierra, sino que están debajo de la tierra, y que eventualmente algunas lenguas confiesen, toda lengua confiese. Confiese quiere decir estar de acuerdo, agree with. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es Curios, es Dios, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el punto detrás de todo esto, Pastor Edwin? Si usted y yo deseamos entender y alinearnos con lo que Dios está haciendo, ¿cuántos quieren alinearse con lo que Dios está haciendo? Yo no quiero alinearme con nada que no sea parte de lo que Dios está haciendo. Aún en la más grande de las dificultades, aún en la más grande de las tragedias, aún en la más grande de las vicisitudes, el Dios de la Biblia continúa con la sartén agarrada por el mango, continúa soberano, algo está haciendo. Sus caminos no son como nuestros caminos, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Y si usted y yo deseamos entender y alinearnos con los caminos de Dios, y lo que Él está haciendo, precisamos urgentemente proponernos en nuestro corazón que yo quiero que el propósito de Dios para mi vida sea mi propósito. Si yo quiero entender lo que Dios está haciendo, si yo quiero alinearme con lo que Dios está haciendo, yo necesito proponer en mi corazón, determinar, it's my decision, de que el propósito de Dios va a ser mi propósito.
¿Cuántos quieren que el propósito de Dios sea su propósito? That's what we should want. Eso es lo que cada uno deberíamos querer. Y yo someto a su consideración que el propósito de Dios, conforme a lo que estamos aquí hablando en esta tarde, es de que en todos los asuntos de nuestra vida, Jesucristo tenga la preeminencia. Ese es el propósito de Dios, de que en todas las cosas Él tenga la preeminencia. Y si yo quiero alinearme con lo que Dios está haciendo, right? Okay. Y si yo quiero entender qué es lo que Dios está haciendo, porque sus caminos no son como mis caminos y sus pensamientos no son como mis pensamientos, pues entonces yo necesito determinarme a querer. Yo quiero que tu propósito sea mi propósito. Y parte de ese propósito de Dios, parte fundamental, es de que Cristo sea preeminente en mi vida. Ocupe el lugar que le corresponde, sea excelso, sea supremo. Cristo vino a que tuviésemos vida, amén, vida espiritual. Pero también dice que la tengamos en abundante, que esa vida espiritual provoque abundancia. No en términos humanos, por favor. Decimos consistentemente la necesidad que tenemos de no permitir que la sociedad secular, lo que hay en el mundo, fuera del contexto de la iglesia bíblico, sea lo que defina términos para nosotros. Hablamos de felicidad ahorita en la clase que teníamos y otros términos, y siempre aclaramos de que no vamos a permitir que la gente de afuera venga a definir esas cosas para nosotros. Éxito lo define la palabra de Dios. El mundo no va a definir éxito para mí. Nosotros queremos la plenitud de Dios en nuestras vidas. Amén. Nunca tendremos la plenitud de Dios en nuestras vidas hasta que la prioridad de nuestra vida sea el que Cristo sea preeminente. Bad news. Quisiera tener la plenitud de Dios en mi vida, la vida abundante que Dios promete para mí, todo lo que Dios ha prometido como buen pastor y todas las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos, para los que le temen. Pero eso de que Cristo sea preeminente en mi vida, pues no estoy muy seguro que es lo que yo quiero. En las notas suyas dice algo que escribimos ahí, no le pusimos blanco porque decidimos no hacerlo. En cada corazón hay un trono. Término simbólico, obviamente dentro del corazón de uno no hay ningún trono de madera, ni de cemento, ni de metal. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Estamos hablando de actitud, estamos hablando de disposición. En cada corazón hay un trono. Y cuando el yo está sentado en el trono, Cristo está en la cruz. Y cuando el yo está en la cruz, está crucificado, no eres tú el que manda, no eres tú el supremo, no eres tú el preeminente. Entonces Cristo está sentado en el trono. That's your choice. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Ese es el issue, ese es el asunto. ¿Quién está sentado en el trono? Si Cristo no es preeminente, lo más probable es que yo esté sentado en el trono, o que mis hijos estén sentados en el trono, o que mi casa esté sentada en el trono, o que mi carro nuevo esté sentado en el trono. O mis necesidades estén sentadas en el trono, o que mis sueños estén sentados en el trono. Someto a su consideración
Para muchos de ustedes no es nada nuevo, pero puede para algunos sea algo nuevo. Someto a su consideración que Jesucristo no está buscando por un espacio en mi vida. Jesus is not looking for room in my life. Él no está buscando el ser prominente en mi vida, famoso, célebre, nada, no. He's not looking for that. De paso, Jesucristo no es alguien que usted puede añadir a su vida. ¿Entendió eso? Aquí es todo o nada. No me gustó, me voy para otra iglesia donde no hay tanta exigencia. No es asunto de iglesia, es asunto de lo que dice la palabra. Que en todo tenga preeminencia. Muchas veces hemos dicho, tanto el pastor Marcel como un servidor, de que Jesucristo no quiere ser una llanta, un neumático de respuesta en tu automóvil. Jesucristo quiere ser el volante, el guía del automóvil de nuestra vida. Muchos de nosotros lo que queremos, particularmente cuando se nos tranca el dominó, ¿cuántos no saben lo que quiere decir se me tranca el dominó? Levante su mano si no sabe. All right. Se me tranca el dominó es cuando me encuentro en una situación sumamente caótica, difícil, cuando no sé qué hacer. No tengo salida. Hay un juego que se llama dominó y llega un momento en que en los dos extremos hay los mismos números y no se puede seguir jugando. Se trancó el dominó. ¿Right? No puedo seguir hacia adelante. Pues muchos de nosotros, pues, añadimos a nuestra vida a Cristo y lo tenemos como una goma de respuesta, de forma tal de que cuando se tranque el dominó, pues entonces lo tengo ahí. O en otros casos es cuando se tranca el dominó, que no hay soluciones, las que yo tengo no funcionan, que entonces consideramos a Jesucristo. Y lo que la palabra de Dios enseña, y es el propósito de nuestra enseñanza en esta tarde, es que Jesucristo merece tener la preeminencia en nuestras vidas y que Jesucristo demanda tener preeminencia en nuestras vidas. Así que para poder descubrir los tesoros escondidos en Cristo, lo primero que precisamos entender es el empeño, es la determinación soberana de Dios en cuanto Dios Padre en cuanto a la preeminencia de Cristo. Es que todo lo que Dios hace, esto es lo que enseña la Escritura, just read it. Colosenses del 9 al 20 que acabamos de leer, todo lo que Dios hace, lo hace para que su Hijo en todo tenga la preeminencia. Yo no puedo ser un verdadero seguidor de Jesucristo sin considerar eso, sin aplicar eso a la vida mía. Puedo ser miembro de una iglesia, puedo cantar aquí, o puedo separarme a predicar, o puedo hacer esto, aquello, otro, pero ser verdadero miembro, parte viva del cuerpo de Cristo, pues no puedo hacerlo de esa otra forma. Así que el plan soberano de Dios requiere en todos los asuntos de mi vida que el Señor Jesucristo sea preeminente. Y en ese contexto hemos visto hasta ahora el empeño soberano, el empeño determinado de Dios Padre en cuanto a la preeminencia de su Hijo. Y ahora quiero que miremos, porque está presente en la porción que estudiamos, las profundas dimensiones de su preeminencia. Las profundas dimensiones, lo profundo que es, la magnitud de su preeminencia, está regado, está esparcido, sus raíces han penetrado a lo último,
sus ramas se han extendido, no tienen límites, no hay nada, no hay ningún lugar, ninguna circunstancia en esta creación de Dios donde no pueda verse la preeminencia de Cristo. Así de serio es el asunto. Versículo 18 nos dice: Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No, hay algunas cosas en las que Jesucristo es preeminente y precisa ser preeminente para nosotros también entender esa preeminencia. Y quizás al entender esa preeminencia, pues el resultado, como señalamos desde el comienzo, va a ser que entonces vamos a descubrir genuinamente esos tesoros que están escondidos en la persona de nuestro Redentor, el amado de nuestras almas, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Escriba esto en sus notas. Cristo es preeminente en la revelación del Padre. Revelación del Padre. Versículo 15 nos dice claramente que Cristo es la imagen, icon, la imagen perfecta del Dios invisible. El Dios que no se ve, pues lo puedes ver en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, nuevamente, en términos de rango de la creación, el que está por encima, el que es supremo, el que está exaltado por encima de toda la creación. Para no darle mucha vuelta al asunto, el hecho aquí simplemente es que aparte del Señor Jesucristo, fuera del Señor Jesucristo, Dios es invisible. Dios es desconocido. Dios es inaccesible. Y la única forma en que podemos ver, conocer y tener acceso a Dios es por medio del Señor Jesucristo. ¿Amén o amén? Amén. Ahí está. A eso nos referimos cuando decimos que Cristo es preeminente en cuanto a la revelación del Padre. Si no me entendió, déjeme explicarlo de otra forma. Nadie puede conocer a Dios por medio del razonamiento. Nadie puede conocer a Dios por medio de la religión. Nadie puede conocer a Dios por medio de sacrificios, negaciones, ritos, rituales. Lo que la palabra de Dios enseña es que la única forma de conocer a Dios es por medio de la preeminencia del Señor Jesucristo. No, hay un pasaje bíblico que precede a uno que es muy conocido de la mayor parte de los cristianos, inclusive de otras personas que no son ni cristianos. Son las palabras de Cristo que dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descanso, y haré descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo porque es liviano. Todo eso. Previo a eso, Cristo hace una de las declaraciones más outstanding, más extraordinarias en toda la Escritura. Preste atención a estas palabras poderosas que se encuentran en Mateo capítulo 11, versículo 27. Están en sus notas, están en la Biblia, están en la pantalla. Las vamos a leer. Es Cristo hablando. Y escuche eso en el contexto de que Él es preeminente, supremo, excelso, cuando se trata de la revelación de Dios. De que Dios sea revelado, de que se pueda conocer a Dios, de que se pueda tener acceso a Dios. Todas las cosas, Cristo hablando. Y todas las cosas son ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conocía al Hijo, obviamente con la intimidad y la pureza, que Cristo hace referencia,
nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino ¿quién? ¿Y quién más? Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dígame si o no es cierto que Cristo tiene monopolio. Definitivamente. Es preeminente cuando se trata de la revelación de Dios. Cristo está diciendo que la única forma en que yo o cualquiera de nosotros puede conocer a Dios, agárrese bien por favor, es que si al Hijo le place dármelo a conocer. Difícil de tragar. But that's what it says. No solamente es un pasaje aislado, sino es algo que se repite consistentemente en toda la Escritura. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. En Juan 14:6, pasaje que muchos de nosotros repetimos ahí consistentemente, este pasaje enseña, entre otras cosas, se puede inferir lo siguiente. Se puede inferir que si alguien está adorando a Dios por otro medio que no sea el Señor Jesucristo, en esencia, esa persona, aunque esté utilizando el nombre de Jehová o Dios de los ejércitos o Jehová Shalom o Jehová Nisi o Sidkenu o todos los nombres que usted le pueda poner, si esa persona está adorando a Dios por otro medio que no es Jesucristo, en esencia está adorando a un Dios desconocido. Piense bien lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, no un camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, no uno de muchas verdades, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mire lo que dice a lo último, nadie, ¿y nadie es qué? Nadie, no hay nadie. En español, en inglés, en ruso, en chino, en japonés, nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando se trata de la revelación del Padre, sin lugar a dudas, Jesucristo tiene monopolio. Segundo, Cristo es preeminente en la regulación del universo. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Me explico. 3 cosas en sus notas, perdónenme. Jesucristo es el poder de la creación, porque todo fue hecho por Él. Este mundo es precioso. Este planeta es precioso. Dígame. Amén. Yeah, it is. La creación es preciosa. Ayer miraba un documental acerca del río Danubio. Desde que nace allá en los Alpes hasta que termina allá en el Mar Negro, me parece que es que termina, no estoy muy seguro. Precioso, increíble naturaleza. Y Jesucristo es el poder de la creación, porque todo fue hecho por Él. Él fue el que creó este maravilloso planeta Tierra. Él fue el que esculpió las montañas. Mana Shirley llegó a Puerto Rico hoy. Está de viaje por allá unas semanas y mandó un texto, algo así, no sé, con un arcoíris. Tú me dijiste que hay un arcoíris, algo así, que acabó de llegar. Y ese arcoíris, yo someto a su consideración que Jesucristo lo pintó. Amén. Gloria a Dios.
Someto a su consideración que no hay un grano de arena que no haya sido creado sin la mano del Señor Jesucristo. Un grano de arena. Alguien correctamente señaló que cuando Cristo vino a este mundo en el pesebre como un bebé, Él había sido el que previamente había creado a su mamá. Y que cuando Él nació, era más viejo que su mamá y era tan viejo como su verdadero padre. That's a good thing. Esas son expresiones de un predicador de hace muchos años. Y resulta interesante y agradable a los oídos. Pero lo que es importante es lo que dice la Escritura. Amén. Esto dice la Escritura, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios, Yahweh, formó al hombre del polvo de la tierra, creó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre hecho un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahora vemos en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No se olvide que en el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne y vimos su gloria, hablando de Cristo, gloria como la del unigénito del Padre, como el Hijo de Dios. Right? Y el verbo era Dios. El verbo estaba en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice lo siguiente: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, incluyendo al hombre. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesucristo es el poder de la creación. Segundo, Jesucristo es el preservador de la creación. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo es el que mantiene unido el universo, el que mantiene los planetas en órbita. En mis años de estudiante universitario allá en San Germán, Puerto Rico, tenía un gran profesor, no me acuerdo el nombre de él en este momento, parecía un científico de esos de las películas, ¿sabes? Profesor de botánica, que se pasaba hablando de las leyes naturales, porque las leyes de la naturaleza y esto y aquello otro. Y el punto es que las llamadas leyes naturales son simplemente las leyes del Dios que creó y que regula todo el universo. Funcionan de esa forma porque Él las diseñó para que funcionaran de esa forma, conforme a su creación. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Jesucristo es el propósito de la creación. Otra vez, versículo 16 dice que todo fue creado por Él y para Él. ¿Para qué es que este mundo es creado y todo lo que en este mundo fue creado? Lo primero que le digo es que no fue creado para nosotros. ¿Amén? Fue creado por Cristo y para Cristo. Y la verdad del caso es que la vida sin el entendimiento de ese propósito, de que todo fue creado por Cristo y para Cristo, la vida sin el entendimiento de este propósito de esta creación, el que no entiende ese propósito en esta creación, la vida de esa persona carece de sentido. Y tercero, en lo que estamos hablando aquí de las profundas dimensiones de su preeminencia, Cristo es preeminente, supremo, excelso, está por encima de todo cuando se trata de la reconciliación del mundo, que es lo que debe ser más importante para cada uno de nosotros.
Versículos 18 al 20 nuevamente. Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar, aquí está la cosa, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y escuche ahora, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí es donde está su preeminencia con relación a la reconciliación del mundo. La palabra de Dios enseña que fuera de Jesucristo no hay salvación, fuera de Él no hay salvación para el alma del ser humano. Y si no hay salvación para el alma del ser humano fuera de Jesucristo, pues entonces es lógico concluir que Jesucristo es preeminente cuando se trata de redención, cuando se trata de salvación. Y Cristo hizo la paz, nuevamente nos dice este versículo 20, mediante la sangre de su cruz. Hizo la paz porque usted y yo, por nuestros pecados, estamos en guerra con Dios. La paz del ser humano para con Dios solamente puede conseguirse a través de la aplicación de la sangre de Cristo a los pecados de personas como usted y como yo. ¿Cuánto dicen amén? Now, si hubiese otro camino a la salvación, entonces Jesucristo sería un fraude. Dios te bendiga. Si hubiese muchos caminos, no importa lo que usted crea, después que sea sincero, eso es una mentira del diablo. Todos los caminos conducen al mismo lugar. No. Si eso fuera de esa forma, pues entonces Jesucristo sería, como acabo de decir, un fraude, un mentiroso, un engañador, debido a las declaraciones que él hizo nuevamente en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Del mismo modo, si hubiera otro camino, entonces los apóstoles fueran falsos testigos. La Escritura nos dice en Hechos 4:12, Pedro hablando, y en ningún otro, Pedro es uno de los apóstoles, en ningún otro, hablando de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Así que Cristo es preeminente en la reconciliación de los pecadores porque hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Antes de concluir, simplemente para repasar, hemos estado hablando en esta tarde acerca del plan soberano de Dios que requiere que en todos los asuntos de nuestra vida el Señor Jesucristo sea preeminente. Dios está empeñado, Dios está determinado de forma soberana en la preeminencia de su Hijo, porque a Él le plació de que en todas las cosas Él fuera preeminente. Get that in your mind. Vemos entonces lo profundo, la dimensión profunda de esta preeminencia del Señor Jesucristo en su regulación, la revelación del Padre, regulación del universo, la reconciliación de pecadores como usted y como yo. Y por último, veamos algo que probablemente le va a hacer sentir un poco incómodo, pero que es importante que tomemos en consideración. All right? Me refiero a las sagradas demandas de su preeminencia. Sagradas. Sagrado. Eso es sagrado. Muchachos, no toque eso, que eso es sagrado. Las sagradas demandas de su preeminencia. La preeminencia de Cristo tiene unas demandas que son sagradas, que requieren reverencia, que requieren temor santo.
versículo 18 al 20 nuevamente. Y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él Cristo habitara toda la plenitud, divinidad, deidad, y por medio de Él Cristo reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ahora, el punto es este: ¿qué significa todo eso para usted y para mí? Las sagradas demandas de su preeminencia implican, escriba esto por algún lugar por favor, implican que en mi corazón y en todos los aspectos de mi vida, Cristo debe tener la preeminencia. Esa es la implicación. En todos los asuntos de mi vida, en todo lo que está dentro de mi corazón, en mis pensamientos, en mi voluntad, en mis afectos, en mis emociones, en mis sentimientos, Jesucristo debe tener la preeminencia. Now, hay dos cosas claves que demandan esa preeminencia de Cristo en mi vida. Una de ellas es la deidad de Cristo. La deidad de Cristo demanda que tenga la preeminencia en mi vida, right? Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El punto importante para entender: por razón de que Jesucristo es Dios, Él es la deidad, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Por razón de que Él es la cabeza de la iglesia, no hay espacio para refutar, no hay otra opción para nosotros. Jesucristo es Dios hecho hombre, encarnación de Dios, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, Juan capítulo 1 versículo 14, y su deidad demanda su preeminencia. Otra cosa a considerar que demanda que Jesucristo tenga la preeminencia en mi vida es su muerte. Versículo 20 nos habla de que Él hizo la paz para nosotros por medio de la sangre de su cruz, consiguiendo la reconciliación para nosotros. Así que la muerte, la deidad de Cristo y su muerte en particular por nuestros pecados, demanda que Él sea preeminente en mi vida o en la vida de cualquier creyente, que sea número uno, que sea supremo, que sea excelso. La ciudad de Corinto, Pablo escribe 2 cartas, 2 epístolas, una iglesia sumamente disfuncional. Todo lo que una iglesia no debe hacer, usted lo puede encontrar en 1 Corintios. Y el propósito de Pablo es atender esos comportamientos erróneos en las iglesias en esa ciudad. Pablo está consciente de la carnalidad de la mayor parte de los cristianos de Corintios y entre otras cosas se habían olvidado de la prominencia, mejor dicho, de la preeminencia de Cristo en sus vidas, y el apóstol le escribe y los amonesta en 1 Corintios capítulo 16, 6 versículo 9, 6 versículo 19 de haber dicho, le hace una pregunta: o ignoráis, subraye, ignoráis, o ignoráis, se le olvidó, what's wrong with you? Se le olvidó que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está permanentemente en vosotros, el cual habéis recibido de Dios. Subrayo lo último, por favor. Se les ha olvidado de que vosotros no sois vuestros. Yo desearía que si hay algo que se le quede en su mente, en su corazón, una de las cosas sea esta: usted y yo no somos nuestros dueños. Si somos de Cristo, si somos creyentes, no somos nuestros dueños, pues Cristo con su sangre preciosa en la cruz nos compró para sí, para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y por eso Jesucristo tiene derecho absoluto en mi vida.
Y si Cristo me compró a mí con su sangre preciosa, y si Cristo tiene derecho absoluto a mi vida, pues entonces lo lógico debe ser que yo tenga la disposición de entregársela completamente. Y de eso es que se trata esta sagrada demanda de su preeminencia. Veamos entonces por último las implicaciones de la presencia, de la preeminencia de Cristo en mi vida. Repaso. Si Jesucristo es el Señor, Jehová Dios, que lo es, si Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, que lo hizo, si Dios ha determinado, el Padre, que Cristo en todo tenga la preeminencia, que ha sido de esa forma, entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para mí? Esta es la parte que posiblemente nos ponga un poquito incómoda. Lo primero que implica es esto, escriba esto. Yo debo dedicar a Cristo los primeros pensamientos del día. Debo dedicar a Cristo los primeros pensamientos del día. El salmista tenía claro esto. En Salmo 5, versículo 3, dice, Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana es bien temprano, no a las 11:55 de la mañana. Es bien temprano, ¿ok? Al salir el alba, al amanecer, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré confiadamente. En otras palabras, como Cristo es preeminente en mi vida, Él viene primero que cualquier otra cosa, empezando con mis pensamientos. Es hermoso levantarse, abrir los ojos y lo primero que venga a tu mente sea la persona de Jesucristo. Yo mentiría si dijera que todos los días esa es mi experiencia. Pero digo lo cierto que cuando es de esa forma es glorioso. Eventualmente, después de preparar mi té y mi avena, y en el proceso estoy en comunión con el Señor, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de, debo dedicar los primeros pensamientos del día a mi Señor. ¿Te despertaste? ¿Cuántos de ustedes dan 2 o 3 vueltas en la cama antes de levantarse? No levante la mano, no levante la mano. Ay, sí. Algunos no tienen chance de hacerlo, ¿verdad? Ok. Right. Pues cuando te estás dando 2 o 3 vueltas, piensa en el Señor. Amén. Alaba al Señor. Amén. No es muy complicado esa parte. Segundo, debo ofrecerle a Cristo el primer día de la semana. El primer día de la semana es el día domingo. En el Nuevo Testamento se refiere al día domingo como el día del Señor. En el día del Señor, la iglesia esto. En el día del Señor, la iglesia ahí se hacía tal o cual cosa. Y se reunieron en el día del Señor. Es el primer día de la semana. Y el punto aquí es que las implicaciones de la preeminencia de Cristo para mi vida es que debo dedicar a Cristo los primeros pensamientos del día y debo dedicar ofrecerle a Cristo el primer día de la semana. Hechos capítulo 20 versículo 7 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo, que tenía que salir el día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Pastor Marcelo, ¿usted escuchó eso? Hasta la medianoche. Desde por la mañana. Lo recibo. Praise the Lord.
El punto no es lo último. El punto no debe ser que alargó el discurso hasta la medianoche. El punto que debe prestarle atención cada uno de nosotros es al comienzo. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. By the way, déjeme decirle algo. Bien, no me voy a salir de aquí. No me voy a salir de aquí. Pero le voy a decir algo. Escuche bien. Aquí, todo el que es de Cristo, no aquí en esta iglesia, sino en el reino de Dios, todo el que es de Cristo es discípulo de Cristo. En la economía de Dios no existen clases de ninguna clase. Todos somos llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo. No piense, eso eran los discípulos, Pablo y todo. No, eran toda la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 16:2. Y cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Primer día de la semana es el punto clave para nosotros, right? Según haya prosperado y eso. Okay. Now, quizá usted se pregunta, Señor, ayúdame a disciplinarme y a terminar a tiempo. Yo tengo 71 años y sirviéndole a Dios de forma seria, formal, ordenado, autorizado bajo una iglesia desde el 1992. Estas preguntas que tengo en este momento son preguntas que se me han hecho en determinados momentos. Y quizá usted puede preguntarse en este momento, ¿qué es lo que un cristiano debe hacer en el primer día de la semana? El día del Señor. ¿Qué tipo de recreación debe tener un cristiano en el primer día de la semana, el día del Señor? ¿Qué clase de deportes, si alguno, debe practicar un verdadero discípulo del Señor Jesucristo en el día del Señor? Hold it down, los aleluya and los preachers. Right? ¿Qué lugares debe visitar un verdadero discípulo del Señor Jesucristo en el día del Señor? En el primer día de la semana. ¿Qué clase de negocios debe realizar un verdadero discípulo del Señor Jesucristo en el primer día de la semana, que es el día del Señor? Son preguntas que a través de los años muchas personas en distintas formas me han hecho. Respuesta. Quizás no le satisfaga, pero mi intención no es satisfacerle a usted. Mi intención es agradar a mi Padre Celestial. El Nuevo Testamento, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Por eso adoramos a Dios en el primer día de la semana. ¿Amén? All right. Okay. El Nuevo Testamento no establece reglas como las establece el Antiguo Testamento con relación a las prácticas y las cosas que se hacían y no se hacían en el sábado. No hay tales reglas específicas detalladas para lo que usted y yo hacemos en el día del Señor. Así que como el Nuevo Testamento no establece unas reglas ahí, blanco y negro, como las establecía el Antiguo Testamento con relación a la observancia del sábado, pues este servidor no va a crear ninguna regla para usted. Pero sí le voy a decir
con toda certeza y seguridad y firmeza y tranquilidad y paz en mi corazón lo que debe hacer. Lo que debe hacer usted y yo de buena gana es que debemos postrarnos delante del Señor y entregarle al Señor todo lo que es suyo, incluyendo el día del Señor. Mi abuelita decía que a un buen entendedor con pocas palabras bastan. No entregarle las horas de la mañana del domingo del primer día, o las horas de la tarde, o las horas de la noche. Es entregarle todo el día el Señor, porque es de Él. Él debe tener la preeminencia. Y en la medida que usted lo haga preeminente, lo que va a suceder es que usted va a poder descubrir esos tesoros que están escondidos en Cristo Jesús. Sabiduría, entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tercero, debo presentar a Cristo las primicias de mis ingresos. Le dije que no le iba a gustar. Pero no se agite conmigo porque la última vez que mencioné algo como esto, hace como 10 años. Amén. Los que están aquí saben que I don't talk about this. Pero todo tiene su momento y todo tiene su hora. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Escuche bien, escuche bien. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová, al Señor con tus bienes, riquezas, y con las primicias de todos tus frutos. Cuando hagas eso, el resultado va a ser, versículo 10, que tus graneros, acuérdense que esa es una economía agraria en la cual se escribe el libro de Proverbios, agrícolas. ¿Right? Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Tengo una versión un poco más contemporánea que dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Está hablando de las primicias de tus ingresos. Allí se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. En otras palabras, simple, preste atención. El verdadero cristiano que le concede a Jesucristo la preeminencia que Él tiene en todos los asuntos de su vida, el verdadero cristiano no paga primero todas sus cuentas y cumple con sus compromisos financieros y de lo que le sobra ofrenda al Señor. Eso es todo lo que voy a decir sobre ese particular. Nada más. Cristo dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás estas cosas serán añadidas. Número 4, debo darle a Cristo la primera consideración en cada decisión. Darle a Cristo la primera consideración en cada decisión que yo tenga que tomar. Muchos de ustedes tienen decisiones que tomar. Todos tomamos decisiones todos los días, pero hay momentos en que tomamos decisiones, que hay decisiones que pueden trastocar el resto de nuestras vidas y que pueden afectar el bienestar no solamente nuestro, sino de nuestros hijos, familiares. Y la práctica de darle a Cristo la primera consideración al tomar decisiones es una práctica muy necesaria en la iglesia. Y si usted está con nosotros hoy, por favor, entienda
que es algo que usted necesita darle prioridad. Bajo ninguna circunstancia se deje llevar por lo que su corazón le dicte. Amén. El corazón es más engañoso que cualquier cosa. ¿Quién lo podrá conocer? En la multitud de consejeros hay sabiduría. Buenos consejeros. Consejeros que piensen bíblicamente. Consejeros que quieren darle a Cristo la primera consideración en cada decisión. Dese primeramente al Señor. Señor, ¿qué tú dices? Señor, ¿qué tú piensas? ¿Qué dice Dios? Mire usted en su bosquejo el último pasaje bíblico. Lléveselo, agárrese de él y aplíquelo en su vida. Se lo digo con pasión, se lo digo con celo por el Señor. Se lo digo por experiencia propia. Gloria a Dios. This is the way to go. Esta es la forma de ir. Cuando se vaya de aquí hoy, llévese eso. Esto debe ser dirección para mi vida. Así es como debemos vivir. Dígale a su esposa, así es que debemos vivir. Así es como vamos a vivir. Dígale a su esposo, mi amor, así es como yo quiero que vivamos. Esta es la forma que yo quiero que nuestra familia funcione. ¿Y qué es lo que dice, pastor? Confía en Jehová, en el Señor, en el Cristo, creador de todas las cosas, al cual Padre dijo que en Él todo tiene la preeminencia. Confía en Él. So I ask you, como preguntaba allá en el texto, ¿en quién tú confías? ¿En quién estás confiando en esta hora? ¿Dónde está tu confianza? Cuando Dios se me aparezca y me hable, pues entonces yo voy a hacer lo que Dios me diga. Pues Dios no funciona como tú quieras que funcione. Dios estableció Dios es Dios, yo no soy Dios. Dios nos dio su santa palabra y estableció una cosa que se llama iglesia. Y estableció una cosa que se llama maestros y pastores, predicadores. Que desde el principio había un montón que eran unos charlatanes y unos buscones y utilizando el púlpito y la palabra de Dios y el Evangelio para lucrarse económicamente. Pero siempre ha habido un remanente. Que Dios, no ellos se han mantenido fieles, Dios los ha mantenido fieles. Y la palabra es la palabra de Dios. Es digna de confianza, inspirada por Dios, es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para darte dirección. Por aquí es, por allá no, por aquí es. ¿Qué es lo que dice? Versículos 5 y 6 de Proverbios 3. Confía en el Señor con todo tu corazón, con tus pensamientos, que tus pensamientos confíen en el Señor. Mira para acá todo el mundo, que con tus emociones, tus sentimientos, y what you want and what you value, que tú valorizas, que estés centrado en el Señor y que tu voluntad esté de acuerdo al Señor. Me voy por aquí porque el Señor dijo que era por aquí. Confía en el Señor con todo tu corazón, con todos los aspectos de tu alma, con tu capacidad para pensar, sentir y tomar decisiones. Confía en el Señor. Una advertencia: no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes, no te dejes llevar por lo que tú piensas. No te dejes llevar por lo que te dijeron. No te dejes llevar por lo que tú crees. Pues yo creo que aquí es mejor, o yo creo que allá es mejor, o yo creo que esto es más chévere. No te dejes llevar. No confíes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento, porque el corazón de donde emana eso es perverso, es malo. Se me paran los pelos cuando alguien me dice, pero es que, yo sé que Dios dice eso, pero es que mi corazón me dice que este es el lugar para donde debo ir, o esto es lo que debo hacer, o con este es que me debo casar.
Padre. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Ponlo primero. Pregunta en toda decisión. Otra vez, lo que estamos hablando aquí, debo darle a Cristo la primera consideración en cada decisión. En cada decisión, pregúntate, ¿qué es lo que dice? Reconoce a Dios, reconócelo en tus caminos, reconoce, espérate, espérate un momento, no me apure. Vamos a ver qué es lo que dice Dios sobre el particular. El matrimonio feliz es el matrimonio que tiene ese mutuo acuerdo que dicen, ¿sabes qué? Aquí no se va a hacer lo que yo diga ni lo que tú digas. Aquí vamos a hacer lo que Dios dice. Así que esto no está claro, vamos a ver qué Dios dice. Y si yo no puedo entenderlo bien y tú tampoco, pues entonces vamos a buscar a alguien que tenga un poco más de experiencia que nosotros en los asuntos de Dios, que quizás esa persona nos pueda ayudar. Porque lo que queremos es reconocer a Dios en nuestros caminos, poner a Dios primero en nuestros caminos. Ahora, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué confiar a Dios con todo mi corazón? ¿Por qué rehusar decirle que no a mi prudencia, a mi propio entendimiento, a mis emociones? ¿Por qué reconocerlo a Él, ponerlo primero a Él, ver qué es lo que Él dice primero? ¿Por qué hacer eso? Es lo último que dice en su bosquejo, en el pasaje. Y Él hará derecha tus veredas. ¿Qué quiere decir eso? Hará derecha tus veredas. Va a enderezar los caminos torcidos. En el idioma hebreo, la frase lo que quiere decir, Él va a coronar tus esfuerzos con éxito. Éxito definido bíblicamente, no una casa grande, no un carro grande, no mucho dinero, sino éxito definido bíblicamente. La paz de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios. ¿Qué esperamos? Salir allá afuera y que en el cielo haya un letrero que me diga esto es lo que hay que hacer. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia, en tu astucia, o en la astucia de cualquier otra persona, by the way, porque hay montones de gente que son muy propensos a compartir su astucia con otras personas, influenciándote. En todos tus caminos pon a Dios primero. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Esto le agrada a Dios? El resultado va a ser que Él ha prometido que va a coronar tus esfuerzos con éxito. Let me just say this. Una de las cosas más tristes que yo he visto aquí en este país donde vivimos, la mayor parte de nosotros que hemos venido de otros lugares, es la multitud de familias destruidas, de matrimonios destruidos. Gente que desde que llegaron lo que han hecho es esforzarse. Pero su esfuerzo no ha sido coronado con éxito bíblicamente definido. Porque no han colocado al Señor en el lugar que le corresponde. No le han dado al Señor la preeminencia que Él se merece. Así que le exhorto con humildad a que en todos los aspectos de su vida se dé primeramente al Señor. Si usted lo hace, le garantizo que su esposa, su familia, sus hijos, su iglesia serán bendecidos por su decisión. Por 44 años yo estuve casado con mi amada esposa Rosa. Pero los últimos 33 fueron los mejores. Porque en los últimos 33 yo estaba totalmente consciente de que yo ocupaba el segundo lugar en el corazón de mi esposa.
y ella sabía que solamente podía aspirar a ocupar el segundo lugar en mi corazón. Ojalá me haya entendido. ¿Por qué yo no podía aspirar a tener el primer lugar en el corazón de Rosa? ¿Y por qué ella no podía aspirar a tener el primer lugar en mi corazón? Pues porque el Señor Jesucristo era preeminente en nuestros corazones. Y esa decisión de hacer a Jesucristo preeminente en nuestros corazones, en todos los aspectos de nuestra vida, nos hizo muy felices. By the way, hizo felices también a otras personas. So, ¿quién o qué tiene preeminencia en tu corazón en este momento? ¿Qué es lo que es primero? ¿Qué es lo que es supremo? ¿Qué es lo que es más importante? Recuerde, por favor, que cuando usted comience a darle la preeminencia a Cristo en todas las áreas de su vida, entonces será que usted va a encontrar todos los tesoros que en el Señor Jesucristo están escondidos. It's not going to happen a menos que usted le conceda a Jesucristo la preeminencia que Él se merece. ¿En quién usted confía? ¿En quién confías en este momento? ¿Dónde está tu confianza? Escuche esto, por favor. Play, John, a little bit. Yo confío en un Dios trino. Confío en el Padre. Y creo que Él me ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Confío en que proveerá para mí en su providencia. Confío que me enseña. Confío que me guía. Confío que me corrige si lo necesito. Confío que me llevará a la casa que está preparando para mí, donde hay muchas moradas. Confío en el Hijo. Confío que Él me llevará, que se llevará todo mi pecado mediante su propio sacrificio. Confío que me adornará con su justicia perfecta. Confío en que intercede por mí. Confío que presentará mis oraciones y deseos ante el trono del Padre. Confío que será mi abogado en el último y gran día del juicio. Confío que alegará por mi causa y que me justificará. Confío en Él por lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que ha prometido que hará. Y confío en el Espíritu Santo, que ha comenzado a salvarme de mis pecados innatos y que en la santificación aparta mis pecados de mí. Confío en que Él continuará moderando mi temperamento. Confío que Él me va a ayudar para rendir mi voluntad. Confío que Él va a iluminar mi entendimiento. Confío que Él va a refrenar mis pasiones. Confío que Él me va a consolar cuando esté desalentado. Confío que Él me va a asistir cuando sea débil. Confío que Él me va a iluminar en mi oscuridad. Confío que me santificará completamente en espíritu, en alma y cuerpo. Confío que en su momento me llevará a habitar con los santos en luz para siempre. ¿En qué es lo que usted realmente confía en esta hora? La Biblia dice que si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Todo aquel que a mí viene
Cristo dijo, yo no lo rechazo y le daré vida eterna. Quizás Cristo te está llamando. Si es así, responde a su llamado. Entrégale tu vida en la forma en que mejor tú puedas y sepas. Entrégale, aquí estoy, te entrego mi vida. Sálvame, cámbiame, transfórmale. Haz conmigo lo que tú quieras. Ayúdame a poder hacerte a ti preeminente en mi vida. Si no ha hecho eso nunca, hágalo. Y si lo ha hecho, continúe haciéndolo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu empeño de que tu Hijo en todas las cosas sea preeminente, Señor. Oh, gracias, Cristo, por revelarnos al Padre. Gracias por dejarnos ver que solamente hay un camino al Padre y que eres tú, Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Presentamos de ti nuestro deseo, nuestra resolución de hacerte preeminente a ti en todos los aspectos de nuestra vida. Y que comenzando en el día de mañana, Señor, nuestros primeros pensamientos sean tuyos. La próxima semana, el primer día de la semana, tuyo. El fruto de nuestro trabajo, la primicia de eso, tuyo, Señor. Y Padre, las consideraciones al momento de tomar decisiones como las que hoy enfrentamos, Señor, tú tengas la preeminencia también, Señor. Llévanos, Espíritu Santo, a poder poner esas cosas en práctica. Tú pones en nosotros el querer como el poder por tu buena voluntad, y en esta hora reclamamos tu promesa, Señor. Capacítanos, Señor. Danos la energía espiritual para hacerlo. Lleva a los pies de Cristo a aquellos que no te conocen, que están aquí presentes, Señor. Revélate, Señor. Que reconozcan en esta hora, en esta situación en que están, Señor, que Cristo, no una religión, no una iglesia, no un pastor, no un predicador, que Cristo es la salvación. Entreguen sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, para su gloria. Amén.